Bienvenidos una vez más al canal Eli Food. En nuestro anterior video ya les enseñé cómo preparar de manera casera una proteína a partir de garbanzos. Aquí les dejo la miniatura o la portada del video si es que aún no lo han visto, para que puedan ver el detalle del paso a paso. Verán que es muy fácil y lo pueden hacer en sus hogares. Bueno, como también pudieron ver, este tipo de proteína que obtuve es un poco granulada, es decir, se llegó a triturar tipo polvo, pero ha quedado casi similar como la harina de coco, tal cual se pueden apreciar en las imágenes. Pero si aún así eres de las personas que no les gusta tener, digamos, un tipo de harina o en este caso este tipo de proteína que le vas a echar directamente, ya sea a tus bebidas como los smoothies, los batidos o a tu leche directamente, de repente no vas a querer sentirlo tan granulado. Es por eso que ahora en este video te doy una alternativa o un procedimiento que tú puedes hacer en tu mismo hogar, que es muy fácil, y de este modo vas a obtener esta harina de proteína mucho más refinada, que no solamente te va a favorecer en el gusto, sino también en la apariencia, si lo quieres utilizar sobre todo como ingrediente para algún producto horneado. Y lo único que tenemos que hacer es cernir esta proteína. Y sobre todo yo primero les voy a dar algunos tips. Debido a que esta proteína ya está granulada, lo que van a hacer es buscar en sus hogares algún tipo de colador o tamiz, pero de preferencia que tenga las aberturas un poco más grandes. Traten de no utilizar primero el cernidor que obviamente todos tenemos, o de repente este cernidor que ahora se usa con mayor frecuencia. ¿Y por qué? El asunto es el siguiente: estos cernidores son muy buenos, pero se los recomiendo para que puedan realizar una segunda pasada, porque si utilizan este tipo de coladores para la primera pasada, lo que vamos a hacer es atascar nuestro cernidor debido a que está granulado. Esto aplica no solamente para esta proteína de garbanzo en forma de harina, sino también para cualquier otro producto que ustedes quieran cernir. De preferencia, primero háganlo en un cernidor con las aberturas más grandes. Bueno, en este caso yo he utilizado este pequeño cernidor que me ayudó muchísimo para poder cernir con toda tranquilidad y con toda facilidad y con toda rapidez mi proteína de garbanzo. En el cernidor lo que va a quedar no son piedras, obviamente, ¿no? Lo que va a quedar van a ser pequeños pedazos de garbanzo que no se lograron triturar totalmente. Y si quieren aprovechar la mayor cantidad posible, con la ayuda de una cuchara van presionando lo que les quedó en el cernidor y va a seguir pasando lo que se llega a desmenuzar, por decirlo así, ¿no? Y finalmente nos quedará algunos pequeños trocitos que corresponden a la parte más dura del garbanzo. Si en caso deciden no cernir esta proteína, no se preocupen, porque estos residuos que se están quedando en el colador o en el cernidor no le va a hacer ningún daño a su dentadura, ni tampoco van a sentirlo, simplemente lo van a sentir granulado, ¿no? En todo caso, yo les recomiendo, ¿no?, de que este tipo de residuo que nos va quedando simplemente lo vamos vertiendo a otro recipiente. Ahora, si ustedes me preguntan qué es lo que pueden hacer con ese residuo, bueno, simplemente o lo pueden desechar, o también, aunque no lo crean, lo pueden utilizar para empanizar carnes para luego freírlas. Les va a servir mucho, les va a quedar de un sabor muy bueno, pero recuerden que son residuos del garbanzo y el garbanzo tiene mayor contenido de proteína, así que su vida útil o el tiempo recomendado en este caso para poder ser consumido que no pase de una semana hasta 10 días. Me refiero a los residuos. Bueno, de una vez que ya hemos terminado de colar o tamizar toda nuestra harina, que de paso les recomiendo que lo pueden hacer una noche anterior si lo van a utilizar, o simplemente lo pueden hacer justo antes de empezar una receta
y solamente lo pueden hacer con la ración que ustedes deseen. Yo les recomiendo más que todo utilizar este tipo de proteína en las mañanas con el desayuno, como les dije anteriormente. De repente van a sentir un pequeño sabor extraño al adicionarle, pero recuerden que es solamente garbanzo. Y esto es sinónimo de proteína prácticamente, ¿no? En todo caso, si es que es saludable para ustedes y además no tiene ningún químico y no tiene ningún conservante y es 100% natural, yo se los recomiendo. Y bueno, de una vez que ya lograron cernirlo por primera vez, ahora sí les recomiendo que utilicen cualquiera de sus cernidores que tienen, cuyos orificios sean un poco más tupidos, un poco más reducidos, un poco más pequeños, como ustedes les digan. De este modo, ahora sí van a poder obtener una proteína refinada de garbanzo, es decir, prácticamente es como casi en polvo, ¿no? Y este procedimiento adicional no solamente va a ser, digamos, beneficioso al gusto o al paladar, sino que también en el aspecto va a ser un poco mejor. Esto tal vez se puede evidenciar de mejor forma cuando lo utilicen para preparar galletas. Sí, así es. Como ya les había mencionado en el video anterior, esta proteína de garbanzo también puede ser usada como un ingrediente, como harina, ya sea al 100% como reemplazo de la harina que ustedes van a utilizar o pueden reemplazar el 50% solamente, ¿no? Cualquiera que sea la forma como lo utilicen, a ustedes les va a servir muchísimo. Sobre todo van a mejorar su producto preparado por ustedes mismos en sus hogares. Y una vez más, no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita y activar las notificaciones para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Y como pueden ver, este es el resultado final. Se puede apreciar claramente el antes y el después de ser cernida nuestra proteína de garbanzo. Y como ya les mencioné, este es un procedimiento totalmente opcional si ustedes lo desean. Y bueno, espero que les haya ayudado o les haya podido aportar en algo este pequeño procedimiento adicional que le pueden hacer a su proteína de garbanzo y de este modo ustedes lo puedan disfrutar en la comodidad de sus hogares. Bueno, sin más que decirles, me despido, cuídense mucho, si les gustó el video pongan un like y si tienen alguna sugerencia o alguna duda lo pueden dejar abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video, bye.